En el video de hoy vamos a ver cómo hacer brotes a partir de semillas porque son mucho más fáciles de digerir. Y también te voy a mostrar dos métodos que podemos usar según sea el tamaño de la semilla. A diferencia de esta técnica que usamos para semillas cuando son más grandes, como pueden ser las arvejas o en este otro caso las lentejas, siempre es conveniente hacerlo en frascos porque de esta forma vamos a lograr que toda la semilla se limpie bien a medida que vaya avanzando todo el cultivo. Pero cuando queremos hacer brotes de semillas que son muy pequeñas, como en este caso la rúcula, también podemos hacer brotes de chía, de alpiste. La mostaza te la voy a recomendar si te gustan los brotes que sean un poquito más picantes. Pero en todos estos casos, cuando la semilla es muy pequeña, te voy a recomendar que al cultivo lo hagamos sobre un sustrato. Es importante que esté bien suelto. En este caso tiene perlita. También un poquito de compost como para alimentar las semillas, porque tengan en cuenta que al ser muy pequeñitas, cuando empiezan a germinar, van a usar todas las reservas que tienen y si no le damos una energía extra para que puedan sacar por medio de las raíces, los brotes van a quedar muy pequeños. Y otra recomendación es que a este tipo de sustrato lo podés comprar, no hace falta que sea una bolsa muy grande y es importante que tenga, por ejemplo, perlita. Algunos le saben agregar fibra de coco porque esto va a ayudar a que aumente la humedad para que las plantas puedan crecer un poquito más. Estos son todos brotes de mostaza que lo vamos a ver dentro de un ratito. Y las voy a cultivar en bandejas que por acá abajo las perforo bien para que se pueda ir el exceso de agua. Tengan en cuenta que a estas bandejas, una vez que ya hicimos la cosecha, las podemos volver a usar para un próximo proceso de germinado y nos van a durar por muchísimo tiempo. La tapa la voy a dejar sin perforar para que tengamos un extra más de humedad hasta que hagamos la cosecha. Acá te voy a recomendar que la bandeja la llenemos con aproximadamente unos 3-4 centímetros, que nos quede parejo toda la superficie, más o menos de esta forma. Apenas voy a presionar con una pequeña maderita. Esto más que nada para tratar que nos quede bien horizontal todo el sustrato, porque vamos a querer que las semillas se desparramen bien cuando estemos haciendo la siembra. En este caso tengo rúcula que coseché de la huerta. Como van a ser brotes, vamos a tratar de poner mucha mayor densidad de semillas para tener una buena cosecha. Tengan en cuenta que estas semillas, al ser tan pequeñitas, cuando empiecen a germinar y la raíz se encuentre con todo el sustrato, van a poder sacar energía extra y eso va a ser muy bueno porque vamos a tener brotes de mejor calidad y mucho más nutritivos. En este caso lo que te voy a recomendar es que así como están, ahora apretemos bien con una maderita para que toda la semilla entre bien en contacto con el sustrato y regamos bien. Que quede todo bien mojado, no solamente para darle humedad, sino que también para que la semilla quede bien en contacto con todo el sustrato. Y así como están, a la bandeja la voy a tapar. Las tapo de esta forma porque así las voy a poder usar por mucho más tiempo, porque si aprieto, esto se termina rompiendo y después vamos a tener una bandeja que no va a cerrar bien. Otra recomendación que te voy a dar, por cada bandeja que hagamos, le vamos a anotar el nombre y se lo vamos a pegar a un costado para después saber de qué cultivo estamos hablando. Si te gusta lo picante, la mostaza es una semilla ideal para hacer brotes. Todas estas semillas las compro directamente en una dietética, en una herboristería. La vamos a sembrar despacio porque como es muy redonda, suele irse para todos lados. Por eso es importante que toda la superficie esté lo más horizontal posible para que podamos hacer una siembra pareja. Y no te voy a recomendar que a las semillas las tapemos con tierra porque esto nos puede traer un problema cuando empiecen a germinar. De cualquier forma, si las llegamos a tapar, más adelante te voy a mostrar cómo podemos hacer para solucionarlos y cosechar los brotes lo más limpio posible. Y volvemos a regar. Son semillas que germinan muy rápido, estas también, bien mojado, y lo cerramos. Le ponemos el nombre. Y por acá atrás, que lo voy a emparejar un poquito más, podemos poner chía también. Esta es una semilla que germina muy bien. Y al ponerla con un extra de sustrato, vamos a lograr brotes de mejor calidad
y mucho más nutritivos. Apretamos para que entre más en contacto con el sustrato y ahora regamos. Y lo tapamos. Nombre. Ahora te voy a hablar qué es lo que pasaría, por ejemplo, si a una semilla de mostaza, por acá tengo rúcula y la chía. ¿Qué pasaría si nosotros a todo esto lo tapamos con tierra? Como son brotes que los vamos a querer cosechar antes de tiempo, y al poner mucha cantidad de semillas, es normal que todas las plantas levanten la tierra. Si te llegó a pasar, acá la solución es darle agua que vaya con un poquito de presión, por así decirlo, para bajar todo el sustrato. Entonces, acá lo que te voy a recomendar, semillas muy pequeñitas, no las tapes para que pueda salir un brote mucho más limpio y que lo podamos cosechar más fácil. Y antes de empezar con el cultivo de los brotes en frascos, te quería mostrar cómo quedó la mostaza. Esta era la que tenía toda la tierra por arriba y que después la limpiamos con agua. Si bien quedan algunos restos del sustrato por arriba, pero prácticamente ya tenemos un cultivo totalmente limpio para poder cosecharlo. Y este otro fue el que sembramos sin haber tapado las plantas, y fíjate cómo desde un inicio vamos a tener un cultivo mucho más limpio de tierra. A este ya lo podríamos dejar prácticamente abierto, y para cosecharlo lo vamos a ver con este que está más crecido. Con una tijera cortaríamos todos los brotes por abajo, pero los vamos a tener que limpiar bien para sacarle todos los restos de tierra. La gran ventaja de hacer el cultivo en sustratos cuando tenemos semillas muy pequeñas es que así vamos a lograr tener plantas mucho más fuertes y más nutritivas que si lo hiciéramos de esta otra forma, porque las semillas que usamos acá no tienen mucha cantidad de reservas, a diferencia, por ejemplo, de una semilla de lenteja que va a tener muchísima energía para poder sacar un brote de buena calidad. Así como están, todas las bandejas que sembramos recién las vamos a dejar en un lugar en casa que esté cálido, y ahora vamos a ver cómo hacer brotes cuando tenemos semillas que son mucho más grandes, como es el caso de la lenteja. Por acá tenemos el poroto mung, que se lo conoce muchas veces como brote de soja, y también vamos a verlo con las semillas de arvejas para tener brotes que son mucho más grandes que estos otros dos casos. El primer punto para tener brotes de buena calidad va a ser la semilla que consigamos. Siempre te conviene comprarlas en herboristerías dietéticas, en casa donde vendan productos orgánicos que sean para consumo. Si bien a estas arvejas o las lentejas las venden para comerlas hervidas, también las podemos usar en forma de brotes, y la gran ventaja que va a tener el brote es que va a usar todas las energías que están adentro de las semillas, las va a transformar en un nutriente que va a ser mucho más fácil digerirlo, a diferencia si las comemos directamente en forma de semilla. Por eso es que los brotes se digieren mucho más fácil que si estuviéramos comiendo directamente la semilla. Un consejo extra que te voy a dar: antes de empezar a hacer los brotes, te voy a recomendar que compres poca cantidad de las semillas y que pruebes para ver cómo germinan, porque muchas veces si se venden semillas que son muy viejas no van a germinar y todo se puede terminar pudriendo muy fácil. Entonces, comprás, por ejemplo, 100 gramos de cada una, usás este método que te voy a explicar ahora y te fijas cuántas germinan. Si llegamos a ver que queda mucha semilla muerta y que no tenemos brotes, lo que te voy a recomendar es que las compres en otro lugar para asegurarte de tener un buen poder germinativo, porque así vamos a lograr tener brotes de mucha mejor calidad. Y vamos a ver 3 semillas que son las que te recomiendo para hacer brotes. Por un lado tenemos las arvejas, estas germinan muy bien y tenemos un brote que es mucho más grande que estas otras dos. Por otro lado, la lenteja es un brote súper nutritivo que te recomiendo que lo pruebes a hacer, y calcularle que más o menos en una semana ya vas a poder usarlos. Y después, uno de los más conocidos, que muchas veces se lo suele vender como brote de soja, es el poroto mung. Este también tiene muy buen poder germinativo y se logra tener muchísima cantidad en pequeños espacios. En cuanto a los frascos, te voy a recomendar que busques algún frasco que sea bastante grande. Esto más que nada para poder sacar buena cantidad de brotes, y es importante que lo podamos limpiar fácil entre cultivo y cultivo que hagamos para tener brotes que no se contaminen.
Y también es muy importante que usemos tapas de plástico porque si llegan a ser de metal es muy probable que se terminen afectando por el agua cuando hagamos los lavados de estos brotes. Pero también te voy a recomendar que a esta tapa las vamos a perforar a la mitad. Esto más que nada para que cuando hagamos los lavados con agua la tapa funcione como un colador y así los brotes o las semillas no se vayan, y esto nos va a facilitar mucho más todo el proceso cuando hagamos los germinados. Y un último consejo súper importante, vamos a usar algún tipo de tela o paño que podamos ponerlo por arriba para después taparla, pero más que nada se lo pongo porque así vamos a lograr un filtro extra por si llega a haber alguna mosquita o algún bicho que quiera entrar, y al encontrarse con esta tela vamos a impedir que llegue hasta los brotes que estemos cultivando. Y vamos a preparar uno con el poroto mung y el otro con las lentejas. Es importante también que en el momento en el que veamos las lentejas o las semillas que vayamos a sembrar, si vemos alguna que está partida, como estas por ejemplo, se las vamos a sacar porque no va a brotar y puede ser que se termine pudriendo. Entonces, todo lo que veamos partido en un principio o que estén muy oscuras, las vamos a sacar. Para este tipo de frascos, le voy a poner 2 puñados de estas lentejas. Así como está, que parece tan poquito, después termina llenando todo el frasco. Y por otro lado, el poroto mung, como es más pequeño, le voy a poner 1,5 puñados. Por más que lo veamos que es muy poquito, este crece mucho más que las lentejas, y fíjate cómo tapa todo un frasco. Tiene un crecimiento súper rápido, y este es uno de los que hacemos siempre acá en casa porque con poquita cantidad de semillas se logra tener muchísimos brotes. Y si querés hacer de arvejas, le vamos a poner 1 puñado nomás porque es una semilla mucho más grande que después, una vez que empiece a germinar, termina ocupando mucho más lugar porque tiene mayor cantidad de reservas y los brotes crecen mucho más fuertes. Lo primero que le vamos a hacer es ponerle poca cantidad de agua como para que todas las semillas queden sumergidas. Y vamos a revolver bien durante esta primera etapa para que cualquier suciedad que tenga la semilla quede suspendida en el agua para que la podamos sacar. Así te voy a recomendar que este primer lavado esperemos 1 o 2 minutos para lograr sacar bien toda esta suciedad antes de seguir con todo el proceso de germinación. Lo tapamos, revolvemos una vez más y ahora, usando la tapa esta, vamos a sacar todo el exceso de agua con la tierra o cualquier otra cosa que llegue a traer la semilla cuando ni bien viene del mercado. Esto te lo recomiendo hacer con la tapa perforada por si te vas a dedicar a hacer brotes en tu casa. Entonces después se hace mucho más práctico para todo el proceso de lavado y así ahorramos mucho más tiempo. Tengan en cuenta también que durante la producción de los brotes, el agua que usemos, ya sea para limpiarla en este primer caso o los lavados que vamos a hacer más adelante, te recomiendo que el agua la guardes en algún recipiente para regar tus plantas, así la aprovechamos mejor. Y ahora a estas semillas, como todavía no están bien hidratadas, le vamos a volver a poner agua limpia como para cubrirlas apenas, porque ahora necesitamos que esta semilla se hidrate lo más rápido posible para que empiece a germinar. Si nos quedan semillas por arriba la vamos a sacar, porque si no a esto nunca le va a llegar el agua. Y acá lo importante es que la semilla quede sumergida en agua, aproximadamente que le quede 1 a 2 centímetros de agua por arriba, para que se hidraten más fácil. Y así la vamos a dejar por aproximadamente unas 8 horas para que la semilla pueda absorber buena cantidad de agua, y tengan en cuenta que a más grande sea la semilla es muy probable que el nivel de agua baje, así que en ese caso le tendremos que volver a agregar más agua. Acá hay algunas que están oscuras, se las voy a sacar porque esto va a ser difícil que germinen. Ahora las tapamos con un lienzo. Esto lo que tiene de bueno es que una vez que lo terminás de usar lo podés volver a lavar y lo usás para el siguiente cultivo. Las vamos a cerrar con la tela esta para generar una barrera anti cualquier bicho que se pueda llegar a querer entrar
para comer las semillas. Lo dejamos reposar y después te muestro cómo hacemos para seguir. Y una vez que la dejamos en remojo, vamos a empezar a ver que el agua baja mucho de nivel y a esto lo vamos a notar más, por ejemplo, en el caso de las arvejas. Tengan en cuenta que durante toda esta primera etapa, fíjate cómo cambia de tamaño si las comparamos con la arveja cuando no está hidratada. Pero también vamos a ver que hay muchas arvejas que ya empezaron a sacar las pequeñas raíces y esto es una buena señal que nos está indicando que tenemos semillas de buena calidad. Si llegamos a ver algunas que están amarillas, como en esta, muchas veces van a germinar y no quiere decir que la semilla esté muerta. Entonces, una vez que las dejamos reposar por aproximadamente 8 horas, a esto lo podemos hacer, por ejemplo, a la noche y a la mañana siguiente le vamos a hacer un nuevo lavado agregando un poquito más de agua. Más que nada si vemos que absorbió todo el agua. Tapamos. Le vamos a sacar todo el exceso de agua porque con esta cantidad de agua que le dejamos ya nos estamos asegurando que las semillas quedaron bien hidratadas y va a ser la cantidad de agua necesaria para que terminen de germinar. Y las vamos a tapar con este paño para que nos queden bien protegidas. Así como están, las vamos a dejar en algún lugar templado. La temperatura ideal sería aproximadamente entre los 20-25 grados y a medida que veamos que van germinando, vamos a ver que todos los brotes empiezan a ocupar mucho espacio dentro del frasco, pero acá sí te voy a recomendar que por lo menos una vez al día a esto lo destapemos, le agreguemos agua como para tapar todas las semillas y los brotes en el caso de que ya estén crecidos, removemos bien y le vamos a sacar todo este resto de agua. Esto más que nada para lograr tener un brote mucho más limpio y que no se nos esté contaminando. Y después a esto lo vuelvo a tapar. Y una vez que tengamos los brotes crecidos, antes de cosecharlo, le vamos a hacer un último lavado con agua para asegurarnos que nos queden bien limpios. Y le sacamos todo lo que nos queda por adentro de agua. A toda esta agua la usamos para regar las plantas. Y ahora vamos a cosechar estos brotes de lenteja. Al principio están bien apretados, pero salen muchísimos brotes. Y la calidad que tienen son brotes que están bien limpios. A esto antes de comerlos los volveríamos a enjuagar. Y por otro lado, te quería mostrar estos brotes del poroto mung, que así como están, los podemos comer directamente, por ejemplo, en ensaladas. Y si no, a esto lo podemos agregar, por ejemplo, en sopas que hagamos para hacerlas que queden mucho más nutritivas. De este poroto sale pero muchísimo, es súper rendidor este. Y sigue saliendo más. Lo último prácticamente se lo dejo adentro porque son semillas que no terminaron de brotar bien. Pero mira lo que rinde este brote. Un bowl prácticamente entero, habiendo hecho todos los brotes en un frasco de este tamaño. Y si no lo vas a comer todo en el momento, a estos brotes los podemos poner en una bolsa de nylon. Antes te recomiendo que los laves bien. Y así los vamos a poder conservar por mucho más tiempo, atando la bolsa para que conserve más la humedad. Y la ventaja que tiene es que cuando los guardamos en la heladera, el frío va a detener el crecimiento para que nos duren mucho más. Te mando un saludo grande. ¡Chau!